No me digas. Café con sabor amargo. Maestro, ¿nos da para comenzar o quiere usted más? Si quiere usted más, hay más aquí, mire, maestro. Sale más, se está cayendo esto. Señores, gracias por estar con nosotros en un programa más de Café con Sabor Amargo, como cada lunes con mi amigo don Bernardo Camal, periodista. Híjoles, Bernardo, de veras que esta campaña entre los acarreos, la acción del voto, el COVID, es algo que realmente no podemos dejar pasar, porque cada quien hizo lo que quiso. Creímos que iban a ser los candidatos tener un poquito de conciencia y proteger a los ciudadanos, pero les valió reverendo sorbete. Tanto sur, norte, este, poniente, en todo el estado, Bernardo, fue la misma característica. Mostrar el músculo, mostrar quién tiene más despensas, quién tiene más lana, y aquí estamos, Bernardo. Qué vergüenza, Bernardo, de veras, ¿eh? Pues debe ser una vergüenza para, no solamente para los candidatos y los partidos o institutos políticos. Creo que también los ciudadanos debemos tener vergüenza porque hemos logrado permitir todo ese tipo de barbaridades que ha sucedido. Porque, bueno, hasta este momento, como vemos, si el tema de la decisión electoral es una decisión netamente ciudadana y de fiesta cívica, en donde prácticamente este proceso pues no llegó de la nada. Hay que recordar brevemente el proceso histórico de nuestro país, precisamente si antes de la independencia, de cierta manera, había formas de gobierno y son imposiciones de otros lugares. Después de 1810, prácticamente a llegar a 1910, 100 años después, precisamente pues en esos tiempos también Francisco I. Madero, antes de 1910, tenía muy claro que el gran cáncer de México es el sistema político mexicano y que de cierta manera había algo, por un lado, mucha lana y por otro lado el maiceo en todo el proceso. En aquellos años se hablaba de la prensa vendida igual y de cierta manera había muchos modelos en que los políticos en aquellos años se valían para perpetuarse en el poder, tal como hizo el gobierno en ese caso, en ese tiempo, ¿no? Entonces, Francisco I. Madero se dio cuenta y por eso enarboló el tema de sufragio efectivo, no reelección, y prácticamente después de todo ese movimiento social de 1910 hasta cristalizarse con la Constitución de 1917, prácticamente afianza lo que podría ser el gran pacto del pueblo de México hacia un modelo, hacia una transición, hacia un sistema no solamente político, sino que un modelo como país, de cierta manera, para llevar a cabo un proceso de desarrollo. Pues fíjense que después de 1917, si entendemos Yucatán, prácticamente lo experimenta en este caso, con Felipe Carrillo Puerto, o sea, durante el trayecto prácticamente Carrillo de los años 20 y se muere a los pocos años de gobierno, lo matan, lo asesinan, porque lleva los ideales de la revolución en Yucatán y nace la Universidad Autónoma de Yucatán. Hoy la universidad que en lugar de defendéis a mis indios, básicamente está en otro tema más de carácter religioso, ¿no? Entonces hay muestra de esa universidad que nació para darle formación humana, educativa y formativa a los hijos de los obreros y campesinos. Cuando nace la universidad, pues prácticamente hoy en día, a lo que fue como proyecto, al día de hoy, ha sido más un proyecto de clases políticas, ideológicas, y eso ha mostrado por qué en la Universidad de Yucatán ahora se entiende por qué los alumnos sacan entre los hombros a los periodistas, ¿no? O sea, en lugar que esta casa educativa debiera ser un lugar del debate, del análisis, de los planteamientos, ¿no? No, es una universidad que todavía dista mucho de su razón de ser,
hoy en día lo estamos viendo. Y bueno, hubo una gran masacre entre el sistema político mexicano en términos de los presidenciables. Cada gobierno que entraba, desde Venustiano Carranza, prácticamente eran asesinados. Y de cierta manera, hasta después del gran del gran sistema de pactos políticos mexicanos, con el nacimiento prácticamente del inicio del PRI, allá por 1929, prácticamente esos tiempos de la cruzada, en términos de los tiempos de la negociación para el nacimiento del Estado mexicano. Y entonces no nació de la nada. Mucha gente se ha muerto queriendo ver la luz de la libertad y que la elección sea un tema ciudadana, en donde los ciudadanos sean ciertamente reconocidos, donde se autogobiernen. Hay todo un andamiaje con algunos problemas, pero hay un andamiaje que de cierta manera, desde Madero, que dijo sufragio efectivo, no reelección, porque sabe perfectamente que el sistema mexicano está podrido desde los arranques de su historia. Y entonces sí también cómo al final de cuentas empezar a analizar y discutir su propuesta de desarrollo. Y fíjense, después del gran pacto mexicano para evitar la muerte de sus políticos, después de 1929, cuando nace el PRI, que ni siquiera es PRI, o sea, era un pacto de todas las corrientes del pensamiento que se juntan en un solo partido, o sea, tampoco es un PRI. Ya después, si se dan cuenta, el PRI de 1929 hasta tiempo de Cárdenas, pues no era un PRI con lo que hoy en día conocemos, o sea, era un PRI que nace bajo un proceso de análisis y discusión de las grandes masas intelectuales políticas de ese México, ¿no? Entonces, cuando nace la propuesta del sistema educativo mexicano, la SEP, precisamente tiene muchas cosas que tienen que ver con el nacionalismo, bueno o peor, pero era el planteamiento de esa época, el nacimiento del Instituto Nacional Indigenista, también pensando en masificar o homogeneizar a los pueblos originarios. Digo esto porque vamos a hablar de esto. Entonces, y bueno, y ya después de 1960, cuando el planteamiento de trabajar para las zonas rurales se convirtió en un planteamiento más de urbanización de México y cierta manera la elitización y la pauperización, o sea, dejar con hambre a millones de mexicanos. Entonces, de 1960 para acá, prácticamente queda muy claro de que la zona rural se desplazó a la zona urbana y prácticamente el modelo educativo, económico y político está centrado en la zona urbana y la zona rural no está. Prácticamente la zona rural se quedó sin apoyo, sin nada. Entonces, a partir de ahí es entonces, creo que cuando vemos la película La Ley de Herodes, cuando hablan de la justicia social como concepto, la bandera política, llevemos la justicia social a las comunidades. O sea, ese planteamiento que se hace a través de la CTM y otros. Oye, Bernardo, pero eso parece que estoy viendo a Morena, lo mismo, que es el PRI recargado. Así está Morena ahorita, lo mismo. Le estás dando en la torre y vamos con los mismos argumentos, con los mismos, no errores, y con la misma estrategia. Y eso dice, espérate, esta Morena es el PRI, más PRI que nunca, Bernardo, porque es lo mismo. Por esa razón he estado haciendo un bosqueo, pero a grandes vuelos, ¿no? Porque imagínate hablar de historia, ¿no? A pincelazos estoy para que podamos ver, cierta manera, el nacimiento de los grandes ideólogos partidarios y vemos precisamente en esos tiempos cómo el PRI decía, yo tengo mi bandera política, tengo planteamientos muy sólidos, estoy en un tono religioso, soy tal, que tiene que ver con la derecha, ¿no? Y de cierta manera los movimientos de los años 60, inclusive con el 68, con la masacre de estudiantes de Tlatelolco, una izquierda que pues, está muy clara, o sea, pero no es una izquierda vista como hoy en día, es una izquierda que tiene sus raíces desde los años de 1900, 1910, con los murales de Diego Rivera, o sea, donde aparece el os, la hacha, o sea, todo ese tipo de cosas de 1900, cuando todo está ese proceso, prácticamente se ha claritizado o ya un proceso no de romantización de la izquierda, sino que un planteamiento de esos tiempos, porque inclusive Carrillo Puerto trae todo ese planteamiento de izquierda con el socialismo en Yucatán. Entonces, bueno, de cierta manera, este planteamiento de los años 60 queda claro que cada instituto político tenía banderas que enarbola y muy claras, muy definidas. Que no las lleven a cabo es otro rollo, pero había una definición.
De tal manera que se enfrascaba la lucha por el poder entre la izquierda y la derecha junto con el centro. Entonces había bandazos que se daban para el reacomodo de las fuerzas políticas, pero de cierta manera aquí el planteamiento de las grandes universidades nacionales como la UNAM, el Politécnico, Chapingo, los del centro del país, junto con las universidades locales como la UADY en esos tiempos, de los tiempos del Charras, fíjense cómo se da la conexión de esa clase intelectual, o sea, que hoy en años dista mucho con los nuevos egresados de las universidades. O sea, esas universidades de los años 60 eran agresivas en términos de planteamientos, análisis, discusión. No que diga soy egresado y no tenga planteamientos. No, había planteamientos y claridad. O sea, y entonces había, de cierta manera, esas luchas bien fundamentadas. Inclusive después de los años 80 llegaba varios políticos los políticos nacionales del PAN, por ejemplo, Castillo Peraza, llega Peto, por ejemplo, enarbolaba, ¿no?, la forma de planteamiento de trabajo, pero lo tenía bien claro y todo el mundo, no era, a pesar que haya acarreo, no era el papachá, no era el papachá, era análisis, era el político que hablaba, o sea, que discutía, que analizaba con el pueblo, ¿no? O sea, y así como hablaba con el pueblo, también habla también con el grupo, los que están a su alrededor. O sea, había una construcción de una masa crítica en los institutos políticos. Había un intento, ¿no? Y te vas también con prácticamente en aquellos años la izquierda desarticulada, pero había desarticulada. En los años 85, prácticamente en el sismo de la Ciudad de México, quedó claro de que el PRI no podía, o sea, con su sistema de regentes capitalinos, y ahí el nacimiento prácticamente de un planteamiento de izquierda donde nace Obrador, donde estaba prácticamente los Barletes hoy, pero más Muñoz Ledo, ¿no? Muñoz Ledo, Obrador y todo, del 88, Cárdenas, ¿no? Que el protagonismo principal de Cárdenas, prácticamente es la parte más visible que hoy en día vemos, ¿no? O sea, ya de allá, aparentemente hay una lucha por la izquierda. A nivel internacional vemos un gran movimiento desde el Brasil, un movimiento ideológico campesino y un planteamiento indígena, en donde nacen las escuelas campesinas en los años finales de los 80, principios de los 90. Y este planteamiento que nace de América Latina llega a San Cristóbal, ¿no? Junto con el movimiento zapatista, y en Yucatán llega con la escuela de Maní en planteamiento, o sea, el Yitzcan como tal, o sea, este movimiento ecológico de redignificación de los pueblos. O sea, si se dan cuenta, este caminar es un caminar que hemos tenido como mexicanos hasta llegar a la etapa del año 2000, prácticamente en ese tiempo donde Vicente Fox enarboló un tema interesante de un cambio de un sistema del PRI al PAN, que también decepcionó. O sea, al final de cuentas no hubo gran cosa. De allá llega, pues, lógicamente, otros presidentes de la República que dejaron, pues, si bien no vamos a hablar ni mal ni bien, vamos a hablar críticamente del proceso. Si bien el sistema priista de los años 90 eran priistas nacionalistas, buenos o malos, hay de todo un poco también. Entonces, pero había un sistema, de cierta manera, vigilaba algunas cosas que llegaran a las comunidades. No un sistema tan como el día de hoy. Hoy te llevan un dulce y te toman la foto y te dicen que te dieron millones, ¿no? Y entonces, después de la entrada del PAN a nivel nacional, vemos prácticamente hay un cambio rotundo que hay que cacaraquear el huevo, y entonces hay que cambiar a un sistema donde el cacaraqueo prácticamente viene, el que no está de acuerdo conmigo se va al carajo, ¿no? O sea, pero esto lo vemos a nivel institucional. Aumentan las fotos, se promueven figuras panistas que hoy en día están en desarrollo rural, por ejemplo, en el gobierno del estado, por ejemplo, Tolosa, que lo vemos allá, pero haz de cuenta, son los solitos fabricados, preparados para aprender la lengua maya, pero con pensamiento occidental, desde la ciudad de Mérida, que sus orígenes fue con Dianacanto, precisamente allá con los tiempos de Xavier Abreu y todo el rollo con los patricios, y de allá prácticamente Dianacanto entra a la CDI, y de allá nace un clan de mayistas, panistas, pero que no ven el tema de los megaproyectos. Son mayas que aplauden lo que dice su partido, no hay una masa crítica. Entonces lo vemos también con el tema de los pueblos mayas. Entonces, ya para ese entonces queda claro y manifiesto de que
prácticamente estamos en estos tiempos actuales. Ahora sí, el tema, vamos a ver el video que hay detrás de este pequeño video, donde aparece un candidato del Movimiento Ciudadano y que está rolando por todas las redes sociales de Yucatán. ¿Cómo es que está barajeando los billetes? Estamos a unos días de la edición. Y entonces es que Bernardo, es el otro, Fer, que puse al inicio, por favor, Fer, del señor que está, ¿cómo se llama? Contando el dinero, Fer, por favor. Pero ves, Bernardo, que es increíble cómo en los tiempos actuales, cuando todos esperaban que realmente esta 4T, malograda 4T, que es cuarta de formación, con supuestamente unos nuevas formación, fue peor porque vinieron realmente acá las ratas que salieron del PRI y del PAN y tomaron la batuta. Y hay amigos que te dicen, es que la culpa, pobrecito, no es del presidente, no es del presidente, es de esos maloras, malos que no quieren dejar el poder. Y Bernardo, cuando ves a esta gente, maestro, como tú dices, este candidato con sus billetes así, contando, fue el video de inicio que pusimos, y este creo nos hace favor, producción, de ponerla nuevamente el video de inicio, contando él su dinero. Esta es la 4T. Vemos realmente a una Alejandra, que es candidata pluri, Bernardo, que la acusaron de tranzas allá en Peto, de fregar a los viejitos, cuando vemos que tiene un tremendo carro de 600,000 pesos y va a ser la candidata pluri representante de Morena en el Congreso, dices, esto es la 4T, Bernie. De verdad, qué bárbaro, ¿eh? El video y de allá continuamos platicando de este check político, porque estamos en un tiempo de los checkazos. O sea, check significa una mezcla que no ves colores, no ves sabores, no ves, o sea, es un relajo. Vayamos al video. Ya lo está poniendo el video. Pues ya ven, ese es el video, Bernie. Feliz el candidato, Bernie. Llegó, parece que estás en la época priista de su máximo esplendor, en la época panista, así, de lo máximo del poder, Bernardo. Bueno, amigos, este video que tiene que ver con un partido político y que ciertamente rola en las redes, hoy en día, este es un ejemplo de lo que ha pasado en México desde el antaño, o sea, prácticamente desde que empezó esta cultura de los años 80 de comprar la elección. O sea, comprar la elección implica que se queden prácticamente por muchos años estas figuras por estos intereses puntuales de los territorios. Entonces, de tal manera que la historia, que hicimos un recuento muy rápido con todos sus detalles en la puntualización, porque es un programa muy corto, queda muy claro entonces que si analizamos este planteamiento de un candidato como en este caso, mostrando los billetes, cantidades, hasta el que se cae, y luego dice que hay más y todo el rollo, pues eso muestra, por ejemplo, es un ejemplo de hoy en día los institutos políticos de Yucatán. Veamos, por ejemplo, a un PRD, ¿no? O sea, donde hacen negociaciones con un gordito marín, ¿no? O sea. Oye, entonces, Fernando, y esto los conoces demasiado bien, porque cuántas veces traicionaron, así de claro. Entonces, o sea, de repente, o sea, ¿cómo es que a nivel histórico hay diferencias entre el PRD y el priismo, o sea, en el planteamiento histórico, y de luego hoy en tiempos, ¿no? O sea, duermen juntos y hacen campaña junto por la capital de Mérida, y así están en muchos lugares, o sea, el mismo PRD
se mezcló con el PAN, o sea, no quería para nada un planteamiento de izquierda, porque el PAN aparentemente están con un planteamiento no solamente de que van derechito hasta el cielo, ¿no? Inclusive dicen que el cielo siempre es azul, ¿no? Aunque hagan mil barbaridades en su gobierno, ¿no? Entonces, bueno, entonces el mismo PRD se nota como un ejemplo cómo se embarra con el PRI de la capital, cómo se embarra con el PAN, por ejemplo, en Taxiu, en Oshkuskab y en diferentes pueblos. Incluso los candidatos saben, ¿no? Si le preguntas, ¿candidato de quién eres? Seguramente se va a perder por rato, o sea, porque no sabe si es panista, si es perredista, si es verde ecologista, si es movimiento ciudadano, y de repente llegar a decir, tu instituto político, ¿tú qué significa para ti la izquierda? Solo te va a alcanzar a decir, mi corazón late a la izquierda, solo eso te va a decir, no te va a decir más, no lo sabe. Si le comentas el movimiento histórico nacional, tan huecos, o sea, si le preguntas sobre la Constitución, porque tampoco eso lo tienen claro. Hoy los candidatos lo único que dicen, les prometo que vamos a hacer los mejores caminos. Es como que te digan, puro camino con frijol con puerco, o sea, mal hechos. Te vamos a llevar la corriente, pero no sabe qué corriente te va a llevar. A lo mejor la corriental de agua, porque no hay la luz. O sea, te vamos a apoyar con la despensa, pero no sabes si te lo va a quitar. O sea, en ese sentido. Vamos a crear fuentes de empleo, sí, pero para él y sus cuates, no para la gente. Luego dicen, gobernaremos para todos. O sea, ¿para quiénes? Para él y sus cuates, o sea, no hay gobierno para, o sea, esa es la realidad, o sea, es el doble discurso que, pero hasta ahí, pero ese discurso construido con aparentemente, parecen ser propuestas, pero no lo es, porque estas cosas que señalaron están contempladas para realizarlos como gobierno, o sea, es su responsabilidad. Sí, es su chamba, o sea, es como que le digas, cuando amanezca, voy a comer. Claro, si no comes te mueres. O sea, cuando amanezca voy a tomar agua. Oye, Bernardo, les prometo que voy a dejar a mi esposa como candidata para seguir cobrando 3 años más. Ah, bueno, lo están cumpliendo. Bueno, pues eso lo hemos visto con Mashkanu, o sea, que murió la difunta Marlene. O sea, lo estamos viendo con Yashkaba, o sea, con Mashkanu, con Sansón. Con Jalachó. Con el mismo Beto ahorita, o sea, los Domínguez Canto junto con los Calderón, ahora está intentando otra vez a la presidencia municipal de Peto, o sea, como candidata. Entonces, bueno, queda claro, o sea, hasta este momento la situación que es tal, pero si nos vamos a algunos videos en este momento, en el caso de Tizimín, los buenos amigos de Tizimín nos van a mostrar un video donde aparecen las personas con despensas, o sea, a la luz del día. De antes, los institutos políticos de noche entregaban las despensas, los materiales de construcción, y los que estaban en la oposición cerraban los accesos de los pueblos. Era una cacería brutal, amigo. Mapaches. Por eso le llamaban mapaches, porque era en la noche. Y sí. Ahora ya no hay mapaches, están de frente a cualquier hora, Bernardo. Y los tremendos camiones. Y no hay vergüenza, porque, de cierta manera, si bien en el antaño los que están de oposición se ponen a la entrada con todos sus huestes, con reflectores, hasta con rifles, ¿eh? Sí. O sea, había mucha violencia. De repente entra carros con despensas y se daba la persecución y cosas por el estilo. Y hay tantas historias detrás de ese sistema. Y que hoy en día ya se modernizó. Como hay celulares, hay todo, se modernizó, ¿no? Y ahora, pues, cada quien hace lo mismo. O sea, ya no están en un tono de... La comunidad también ya dice, no queremos escuchar nada, ya tanto ruido, no hay nada. Mejor danos la despensa. Y cuando llegas como candidato, le dices, es que les traigo la propuesta del mejor camino. Voy a trabajar por el hospital, aunque no está en sus atribuciones, o sea, porque no tiene las condiciones. Entonces, y la comunidad dice, ya te está diciendo, dame la lana y te va, pélate, quiero la lana. Y entonces, hoy en día, mucha gente de las comunidades, por ejemplo, acá en el sur, hemos visto de que muchas familias, como no tienen chamba, no hay empleo en la Riviera Maya, están esperanzados,
de una lana que les da el candidato y de su próximo trabajo en Palacio Municipal. O sea, cada candidato tiene un chingo de gente. Por lo menos en Peto hay 3 figuras protagónicas, porque lo demás es decorativo. O sea, vemos un protagonismo del PAN liderado por el PRI, porque su suegro es priista y pues no hay PAN, es más PRI. Pero bueno, aparenta ser PAN. Entonces, bueno, ahí la lleva, aparece con gente y todo el show. Y luego un verde que nace de la base priista, entonces también con financiamiento de la base priista, y que aparentemente son verdes, pero es el mismo esquema antiguo del sistema de caciques, y que también ahí está, o sea, y lo mismo muestra gente, y lo mismo sucede con el PRI, porque el PRI gobierno es el que gobierna en Peto, y entonces acá hay indicaciones, por ejemplo, hay chismes muy directos. Digo chismes porque independientemente de que nos llegue la información, hay un montón en las redes sociales que se entremezcla entre la realidad y lo que se ve. Entonces va apareciendo videos donde hay agresiones de la familia Calderón o la familia Domínguez con la propia gente de Peto. O sea, y hay una presión, una violencia política. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? ¿Estás con Dios o estás con el diablo? O sea, de ese tamaño está el sistema presionando, de tal manera que el pobre ciudadano hoy en día solo te queda estirar la mano. ¿Qué me das? Entonces, a ese nivel está la pobreza intelectual ciudadana. O sea, es la fábrica. Ciudadanos ahorita mexicanos y yucatecos y donde estamos como ciudadanos solamente así. ¿Qué me das? Y voto por ti. Pero no hay una construcción si estoy dándole oportunidad de gobierno a un corrupto, peor, inclusive asesino, drogo, lo que sea. Los ciudadanos parecieran no importarles. Vayamos al video entonces. De hecho, lo está poniendo Fernando, lo está poniendo de fondo, Bernie. Y te das cuenta de eso, Bernie, cuando realmente pasa en todo Yucatán, es lo mismo. En todo Yucatán, sí. La compra de votos, la falta de prevención, porque ves a la gente, Bernardo, sin cubrebocas, sin nada, la falta de empatía total, se van a morir. No importa, Bernie, no saturan hospitales. ¿Qué es mi preocupación? Que me saturan hospitales. Se mueren en su casa, no saturan hospitales. Mi estadística la tengo baja. No pasa nada, está bien. Que siga muriendo en su casa, total, bendita la ignorancia. Y eso es lo que va a pasar, Bernie. Ya viste, ahorita estamos hablando de 150, 170 casos. Oye, y la gente, de verdad, el manipuleo de la gente, de los partidos, de los candidatos, vengan a mi cierre, vengan a mis mítines para mostrar el músculo. Híjoles, es una vergüenza, Bernardo, ¿eh? De verdad, ¿cuántas personas se van a morir, por desgracia? ¿Cuántas personas se van a contagiar de aquí hasta el próximo domingo? Y reporte lo tendremos más adelante, Bernardo. Y vienen vacaciones después. Lamentablemente, hace un año como para estas fechas, todo estaba cerrado. Los espacios públicos, la gente no se les permitía reunirse, de cierta manera los pueblos estaban cerrados, o sea, no se permitían entrar. A pesar de eso, hubo mucha gente que vivió la cercanía del virus, o sea, masivamente, o sea, a pesar de todo el sistema de prevención, entró el virus en muchos pueblos porque mucha gente de la Riviera Maya o de Mérida, que viaja bastante por cuestiones laborales, que es allá donde empieza el planteamiento político, estimado. Porque si bien en los años 60, que yo decía, se promocionó más el trabajo de la ciudad y no de la agricultura, no de la zona rural, entonces lo que se hizo un poderoso caldo de cultivo de la concentración de gente en zonas urbanas. Al urbanizarse no hay un plan real, político e integral de promover el tejido comunitario, no hay. Aquí sálvese quien pueda. Entonces, si tú quedaste con tu negocio, al día siguiente amaneces robado. Si tú estás sacando una lana en el banco, te masacran a la entrada del banco. Y entonces lo único que dices, Dios así lo quiso. O sea, ¿sí? En ese nivel.
Y la religión te dice, tú ora, haz una misa, paga las misas y todos los días rómpete el corazón. Dios mío, haz que se cambien los políticos. Pero no es a base de oración aquí, o sea, aquí debes tener muy claro, tenemos que construirnos con valores y con nuestra referente histórica, ¿no? O sea, y en este caso vemos los países desarrollados como parte de Europa o en Estados Unidos, en donde los ciudadanos de alguna otra manera, con todos sus problemas, pero hay una propuesta como ciudadanos de no solamente de votar a sus presidentes, sino también de criticarlos, o sea, de exigirles que cumplan con sus compromisos políticos. En México no hay eso. O sea, si desde los años 60 el planteamiento político nacional era es concentrar a la gente en zonas urbanas, y esto para electrificarles, para ponerle carretera, y entonces se dejó de apoyar las rancherías. Este planteamiento político no planeó de forma integral cómo debiera ser las zonas urbanas. Los manchones de árboles en las zonas urbanas, en Mérida se ve exactamente dónde está la parte con árboles hoy en día y dónde está de los años 80 para acá, no hay árboles. O sea, porque es el nuevo planteamiento de la urbanización, sin árboles. Entonces queda claro que el diseño político, prácticamente que podemos ver en la cercanía de donde estemos, tiene mucho que ver con nuestra decisión ciudadana, porque si bien los políticos de los años 60 eran tan tranzas también, enarbolando la justicia social, pero no eran tan tranzas como el de hoy. O sea, los de hoy, por ejemplo, hay lugares como Peto, se habla de millones. O sea, los institutos políticos hablan de que hay una lana que se autoriza para ser gastado en cada campaña y cierta manera se tiene que transparentar o se tiene que comprobar. Pero lo que los INES o las autoridades electorales no le meten, o sea, no les interesa, porque la ley está clara, no puede rebasar tope de campaña. Hoy en día, la ley señala claramente hasta dónde se puede dar, tal vez una playera, hasta allá, tal vez un sabucán, hasta allá, pero no más. O sea, entonces, si tú das medicina, das dinero en efectivo, material de construcción, eso ya es coacción del voto. Eso ya es delito. Y si de un momento a otro promueves el turismo electoral, también es delito. O sea, toda esta parte que se sabe que ya es delito y que son delitos graves, pues de cierta manera, hoy en día, pues eso pasan por el arco del triunfo. O sea, les vale un cacahuate. Dicen, no, pues es lo mismo que ha pasado. Esto. Entonces, hoy la clase política, si de los años 80 se empezó a aclarar de que ser candidato es ser el peor de los ladrones, no el mejor de las propuestas, el peor de los ladrones. Así está el sistema. Si tú eres un ladrón, hipócrita, con todos los quisines, o sea, que hay, como dicen las comunidades mayas, eres elegido como comunidad y cuando entres al gobierno, hasta misa te van a hacer. O sea, de veras, o sea. O sea, Bernardo, quiere decir, cuando entras, eres un mafioso, pero vas a la 4T, te santificas al Andrés y ya está, y puedes seguir robando lo que quieras porque ya eres santificado por San Andrés y por su manto de impunidad. Eso es lo que está pasando, Bernardo. En todo México, en todo Yucatán, estamos viendo lo mismo. ¿Cuántos, cómo se llama? Candidatos que los conocemos, Bernardo, yucatanes, con antecedentes de ratas, siguen y siguen. Y dices, oye, y están completamente mostrando el músculo porque son los que van a quedar nuevamente siguiendo transando 3 años más. Pues este planteamiento de los años 80, 90, que fue cambiando, mostrando realidades totalmente diferentes al planteamiento de cómo deben ser las elecciones, cómo deben ser elegidos. Ahorita, por ejemplo, yo me acuerdo bien porque estuve como capacitador electoral en el año del año 2005, acá en Peto. Yo fui capacitador electoral. Y entonces, donde uno les aclara mucho como capacitador, ¿cuál es la función de la mesa de casilla? Una ocasión, acá en la casilla donde estoy, yo era para todo el municipio,
De repente llego a la casilla y de repente veo al presidente de la casilla que tiene un librito y dentro del librito cada vez que pasa el elector le abre el librito. Él no se dio cuenta cuando yo entré, el librito dice, vota por el PRI. En la mera elección. Al lado de él están los observadores partidarios, o sea, está PAN, estaba el PRD y otros, ahí estaban, los que vigilan la elección. Pero él campantemente, el compañero abría su librito por cada ciudadano que pasa a registrarse, abre su librito y dice, vota por el PRI. Y entonces, como era tan claro eso. Bernardo, vota por el PRI y pasa con Dona Mari por tu despensa y tu lanita. Así está. Y entonces cuando yo vi eso, yo en aquel entonces, en 1995, yo era muy joven, recién egresado de Chapingo, no conocía las malas mañas de los partidos, y entonces solamente lo que yo llevo de instrucción, que era lo que tiene que respetarse por ley. Yo romantizaba todo, o sea, hasta hoy sigo siendo romántico, sigo pensando que hay cambio, ¿no? Y entonces, de repente veo y les digo a los que están allá, señores, se está violentando la ley y el compañero está haciendo campaña en la casilla electoral. Levanten un documento. Yo tenía la obligación de señalarlo. Yo estoy levantando un documento, quiero que me firmen de que están haciendo campaña en la casilla. Y ya lo escribí todo, y le paso al representante del PAN. Por un lado estaba incrédulo, no sabía si firmaba o no, no sabía si había tranza o no. Él solamente estaba decorando el lugar, era florero más. Entonces, pero bueno, firmaron, todos firmaron. Cuando yo me quité, levantaron otro papel donde dicen que el capacitador está loco, pues, está loco. Dio órdenes. Pero hay una cosa, esa denuncia fue capitalizada en ese año, por lo menos la casilla donde yo puse la observación cayó, o sea, oye, Bernardo, después de todo cayó. Oye, ese capacitador está loco, nos quiere hacer fraude. ¿Qué le pasa? Si no quiere entonces, que no nos paguen nuestra lanita. Entonces, allí, pues, lógicamente, primero hablo de esto. La verdad, yo siempre sueño. Digo, ¿por qué no abrimos los ojos? Si el perro abre los ojos a los 8 días, ¿y por qué no somos capaces de abrir los ojos? O sea, sabemos que estamos jodidos, estamos pobres, no hay chamba, pero no podemos darles empleo a los que nos roban, a nuestros verdugos. Digo yo, o sea, si estos que están en el palacio son los que dan las concesiones, o sea, del uso del suelo municipal, y luego no nos rinden cuentas. Solo unas cuantas familias maniobran los partidos políticos, o sea, unas cuantas familias en Peto, está en PAN, PRI, PRD, todo, unas cuantas familias. Lo demás son borregos, que tienen que defender el voto, sí, pero a base de una negociación por una chamba y unas despensas. Entonces, en ese momento se da un enfrascamiento de lucha en Peto, pero no una lucha ideológica y de propuestas, nada. Es una lucha de lana y solamente de intereses. Y no un interés del bien común, es un interés netamente personal. Si yo dijera, si aquellos ciudadanos que lucharon en 1910, donde decían, sufragio efectivo, no reelección, la tierra, por ejemplo, esos ciudadanos que decían y que tenía que hacerse, eran luchas comunitarias, en donde se discutían las cosas para la comunidad y que hoy lo disfrutamos, o que decían, la educación debe ser laica, la UADI, ¿cuándo debe ser laica ahorita? O sea, debe ser gratuita, y tampoco, o sea, entonces, de los años 1910 a 1920, que se cristaliza en la Constitución del 17, queda claro, esas luchas son comunitarias. Hoy, las luchas son temporales. ¿En qué lado del mercado voy a barrer? De eso voy a defender mi escoba. O sea, ¿de qué cargo? De eso voy a defender. Pero no estoy pensando qué es lo que tenemos que hacer como comunidad, porque es una oportunidad de 3 años. El que es presidente municipal y su cabildo, los regidores, van a discutir los destinos del pueblo. Pero en la práctica, no solamente en Peto. Yo del diagnóstico que hice desde el 2010 para acá, queda claro que los 12 municipios sureños
no saben el encargo que traen como regidores. Lo único que saben es que van a firmar nómina, es todo. Y el presidente municipal piensa que él es el cabildo, es todo, cuando no lo es. O sea, hay una ley orgánica municipal en donde cada una de las fuerzas políticas están representadas en el presidente municipal piensa de que no, o sea, entonces hay un modelo de coacción interna y al final queda claro de que por cada vez que los regidores digan vamos a luchar por el bienestar social, está diciendo bienestar personal. Vamos a luchar por el bien común. Dice, vamos a luchar por mi bien personal. Vamos a mejorar las calles. Sí, pero de mi calle, no la tuya. Así piensan. Entonces, esta construcción individualizada que hoy en día aparentemente se masifica, los borregos aplauden, las mejores calles, la mejor luz, pero hasta allí no hay propuestas. ¿De dónde va a agarrar la lana para las calles, para la luz? ¿Y cómo va a transparentar el ejercicio público? ¿Cómo va a hacer obras de calidad? Porque en México, mientras más obras hagas, hay más diezmos allá. Porque así es el 30 o 40% que se chinga del billete de la obra. Lo que significa que cuando hace calles, es más frijol con puerco que buena obra. Entonces, allá empieza el show. Si uno llegara a los Estados Unidos, a alguna parte de la Unión Europea, de la Comunidad Económica Europea, va a encontrar por lo menos obras decorosas, no calles muy malas, o sea, calles. He estado en Gringolandia un rato viendo, o sea, allí de arrancas, si no eres un buen chofer, hay un sistema de semáforos que te vigilan. Si pasas la velocidad permitida, te toma la foto. El que maneja, mala placa de tu carro. En unos segundos estás manejando y te voy a tu infracción. Así de segundo. Y si la policía te detiene, hay alrededor del carro de la policía lleno de cámara de video grabando la actuación del policía. Tu chamba es levantar la mano, porque si no me alzas la mano, se toma en cuenta que tú puedes ser el agresor y entonces te joden, ¿no? Entonces hay un sistema armado que no es tan bueno, pero comparando con México, o sea, los ciudadanos han logrado un gobierno que le dé respuestas. En el caso mexicano o yucateco, en mi caso petuleño, no. Los ciudadanos nos contentamos con la miseria que nos den. ¿Por qué? Porque nos vendimos como prostitutas, o sea, en términos de que me disculpe la palabra como tal, o sea, nos vendimos sin analizar. Entonces, sí hay que pensar en la dignificación como personas. Sí hay que pensar de que hay detrás mucha gente que se ha muerto pensando en el bien común. Esa gente que han sido masacrados, que han muerto por la causa, desde aquellos héroes de la revolución, que la verdad lucharon para que nosotros tengamos hoy lo que hoy en día tenemos. No tenemos que cerrar los ojos. Yo ahorita les digo a ustedes, no es fácil, Gerardo, nos pongamos a hablar de esos temas hoy en día. Los medios no se abren para estos espacios. Los medios solamente hacen estadísticas donde dicen, el PRI tanto, el PAN va a ganar fulano, pero nadie se imagina que detrás hay un chingo de lana donde se paga esa publicidad. Pero no hay espacios analíticos donde más o menos veas la historia, hables un poco de lo que sabes. Y en mi caso, pues he sido candidato, ya no lo soy, 3 ocasiones en mi pueblo, con 2 intenciones. La primera, aprovechar la situación de analizar con qué hay detrás de una elección. Entonces me dicen que soy un yashkal, o sea, alguien jodido que no sabe. Entonces muchos me dicen, tú no eres político. O sea, ese tamaño te catalogan, tú no eres político. Y yo les digo, bueno, si el concepto político tiene que ver con polis, con gente, nos construimos, porque de antemano me están desconociendo, porque no quieren que yo descubriera los negocios de esas familias que domina Petro, o sea, pero tuve la oportunidad de ver todo el andamiaje local, y entonces en 3 campañas, del 2012 estuve, en el 2015 también, en el 2018 también. Entonces, muchos desde el palco, ¡ahí viene el toro! Pero no se atreven a bajar. ¡Baje! Así es. Porque cuando estás como candidato, tampoco ves, es como el que estás como torero. ¡Ole!
Pero no ves dónde está el toro, cómo es el toro. El que está en el palco lo ve, tú no lo ves. Pero el que está en el palco tampoco se atreve, es un miedoso, está allá arriba aplaudiendo o gritando. Bájese. Porque entonces, yo creo que en el periodismo he tenido la oportunidad de vivir en carne propia lo que significa esta coyuntura, y me da mucha pena ver que los institutos políticos no están trabajando con sus plataformas y tampoco están construyendo verdaderos cuadros mexicanos, porque los institutos políticos tienen la obligación de formar cuadros humanos, no cuadros humanos preparados de forma intelectual y que gobiernen para el bien común. No se espera grandes problemas. Está encima, hoy en día, la falta de agua a nivel internacional. Tenemos que trabajar todos, desde el gobierno chiquitito hasta el grandote. Tenemos graves problemas de cosecha. No hay comida. Ese tema, Leonardo, nos vamos a tocar la próxima semana. Casi 45 minutos del programa, me da mucho gusto. Lo sabíamos que siempre nos hace falta tiempo. Pero además, analizaremos el próximo lunes, Bernie, cómo fueron las elecciones el próximo lunes. Ya un día después, me da mucho gusto estar contigo platicando realmente cómo nos fue. Señores, don Bernardo Camal, y nos vemos en el próximo lunes, Bernie, para analizar cómo le va a ir a Yucatán y quién va a ser el nuevo alcalde de Petro y toda la región. Bernardo Camal. Perfecto. Muchas gracias. Solamente antes de despedirnos, les digo a todos los ciudadanos, cada quien abra sus ojos, analice y lee. Xiste, como decimos en maya. No se deje manipular. No se venda por 1,000, ni por 2,000, ni por 3,000. Solo recuerda que el lugar donde nos encontramos fue gracias a movimientos históricos de nuestros abuelos, de nuestros padres, y que han luchado para llegar a donde estamos. Que no nos confundan. Los mexicanos necesitamos decidir por una causa en común y también plantear un desarrollo en común. Entonces, implica un ejercicio ciudadano. No se vendan. Abran los ojos. Aunque la comadre se encabrone contigo y el compadre, pero tú eres dueño de tu decisión. Solamente eso les sugiero. Piensen y reflexionen cómo queremos a nuestro país, a México y al pueblo donde estén. Amar a nuestro país, a México y a nuestra historia es votar de la forma más sabia e inteligente. Muchas gracias. Gracias, Bernardo. Hasta la próxima. No me digas, no me digas, no me digas. Café con sabor amargo.